Bueno, como último ejemplo, vamos a ver el ejemplo 3, ¿sí? La situación, nuevamente, nos da como dato el bosquejo del gráfico de una función g, ¿sí? ¿No? Vamos a leerla ahí. Dice, el bosquejo de la derecha corresponde a una función polinómica de segundo grado. Determinar la expresión analítica de g. ¿Ah? Entonces, lo que decíamos hoy. Este es el bosquejo gráfico de una función polinómica de segundo grado. Vamos a ver qué datos proporciona este bosquejo, ¿sí? Y tenemos que hallar la expresión. Es decir, en esta situación no conocemos nada de la expresión analítica. ¿Ah? Solamente tenemos un bosquejo del gráfico, ¿sí? Que tiene algunos datos. Porque, por ejemplo, el vértice no sé cuál es, ¿no? ¿Qué datos tengo? Hay algunos puntos del gráfico marcados, unos puntos estratégicos. Por ejemplo, acá en el eje X, tengo la intersección entre el eje X y el gráfico, estos dos puntos, ¿no? La intersección del eje con del eje Y, perdón, vertical, con el gráfico también, ¿no? Entonces, vamos a poner por ahí abajo datos, ¿sí? Y vamos a hacer una lista de los datos. Por más que no usemos alguno, ¿ah? Vamos a poner igual. ¿Ah? Bueno, primer dato, que es, ¿sí? Capaz que ustedes están pensando ya, evidentemente las raíces son -4 y 1. ¿Ah? Son dos raíces reales, son dos números reales, distintos, ¿sí? Y tienen distintos signos, ¿ah? Pero son dos raíces distintas. -4 y 1. ¿Ah? Ese es un dato. ¿Qué otro dato? Tenemos la ordenada en x igual 0. ¿Ah? Que es 4. ¿Sí? Que es la ordenada del punto de intersección del gráfico con el eje vertical. ¿Ah? Entonces, ordenada en x igual 0. ¿Ah? Entonces, si queremos poner raíces, ¿sí? Son -4 y 1. ¿Ah? Después, la ordenada en x igual 0, acá yo le voy a poner 0, la imagen de 0. Hasta el 0, ¿sí? La imagen de 0 es -4. Perdón, más 4. ¿Ah? ¿Qué más podemos saber? Concavidad, ¿no? Acá, estoy cerrando detalle para no tanto yo, ¿sí? Concavidad. Esta, según el gráfico, esta función tiene concavidad negativa, ¿sí? Entonces ya sabemos que si mirando el gráfico tiene concavidad negativa, el coeficiente principal va a tener signo negativo, ¿no? Ese es otro dato también. ¿Qué otro dato tenemos? El vértice no sabemos. ¿Está? No, es decir, no conocemos sus coordenadas. ¿Ah? Después no hay mucho más datos para obtener. Si quisiéramos, podríamos saber el signo de esta función también. ¿Por qué? Porque tenemos las raíces y el gráfico. Entonces, ¿qué sabemos? Imagínense el eje X, ¿sí? Sabemos que de 1 a la derecha la función tiene signo negativo. Todas las imágenes que corresponden a esta parte del gráfico son negativas. ¿Ah? Entre -4 y 1, ¿cuál es el signo de la función? El signo de las imágenes. El signo es positivo, ¿sí? Todas las imágenes que corresponden a este gráfico, a esta parte del gráfico, son positivas. Entonces, cuando x está entre -4 y 1, el signo de la función es positivo. Y a la izquierda de -4, es decir, de menos infinito a -4, el signo nuevamente es negativo. ¿Ah? Podríamos también tener como otro dato el signo de la función, podemos hacer el esquema del signo, después el estudio del signo sin ningún problema. Entonces, vamos a ver cómo usamos todos esos datos para hallar la expresión analítica, ¿sí? Para determinar la expresión analítica. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, primero, algo muy importante que tenemos que recordar, ¿sí? Siempre que tengamos las raíces de una función polinómica de segundo grado, ¿sí? En este caso son dos raíces reales distintas, vamos a poder saber en parte, ¿sí? Cómo es la expresión analítica. ¿Por qué? Porque podemos saber la descomposición factorial. Por ejemplo, ¿no? Nosotros habíamos dicho que si teníamos una función polinómica de segundo grado que tiene dos raíces, ¿no? Vamos a poner acá. Dos raíces alfa y beta. ¿Sí? Estas raíces habíamos dicho que eran dos raíces reales, ¿no? O si tengo también el coeficiente principal es A, ¿sí? Lo indico con la letra A. Entonces, con estos datos
puedo escribir la descomposición factorial de la función g. ¿Qué es la descomposición factorial? Que ya lo repetimos varias veces. Es escribir la expresión analítica de manera factorizada, en una factorización particular. ¿Tá? Entonces, eso lo podemos hacer. ¿Cómo se escribe la descomposición factorial de g conociendo las dos raíces reales distintas y el coeficiente principal? De esta manera. Primero, o en primer lugar, solemos escribir, ¿sí?, por costumbre, el coeficiente principal, ¿sí?, por, ¿sí?, como está factorizado, es todo multiplicaciones, ¿no? Un factor por otro factor. Entonces, a por. El primer factor va a estar relacionado con una de las raíces, ¿sí? ¿De qué manera? De que esa raíz va a anular a este primer factor. O sea que acá va x menos a, ¿sí? Porque está relacionado con esto. Después, por x menos, ¿sí? Está relacionado con esto. Ahora, y esto es la descomposición factorial, ¿sí? Si yo tuviera, ¿sí?, estos tres datos, puedo escribir la descomposición factorial, ¿sí?, que es una factorización de la expresión analítica, ¿ah?, particular, pero lo importante es que si yo hago las multiplicaciones, ¿sí?, ya voy a obtener la expresión analítica desarrollada de la forma que habitualmente la conocemos, ¿ah?, pero ya puedo conocer la expresión analítica, ¿ah?, escrita en su descomposición factorial. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tendría que conocer, si conozco estos tres datos, ya tengo todo solucionado. Pero en ese bosquejo de gráfico no nos da los tres datos. Sí nos da las dos raíces. Dos raíces las conozco. Una es menos 4 y la otra es 1. ¿Ah? Pero este no lo conozco. No conozco el coeficiente. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de usar algún dato extra para poder calcular. ¿Ah? Entonces, voy a borrar esto. Ya lo tenemos en el repartido, lo vimos en varios ejemplos. ¿Ah? Entonces, voy a borrar acá. ¿Sí? Entonces, en esta situación, nosotros tenemos que las raíces son 1 y menos 4. ¿Ah? Por ejemplo, el coeficiente principal no lo conozco. ¿Sí? Es A. ¿Ah? Como no lo conozco, le voy a decir, bueno, yo le voy a llamar A. Ahora, ¿cómo puedo escribir la descomposición factorial? ¿No? Por lo tanto, ¿sí?, la descomposición factorial de g de x, ¿sí?, es. Entonces, y vamos a escribir exactamente lo que dijimos hoy, es coeficiente principal por, ahora, conocemos las raíces. ¿Ah? Una raíz es 1. El primer factor está relacionado con esa raíz. ¿Sí? Acá va x menos 1. Esta raíz tiene que anular a este factor. ¿Sí? Por, ahora, este otro factor que aparezca acá va a estar relacionado con esta raíz. ¿Sí? Con menos 4. Va a ser x más 4. ¿Ah? Menos 4 anula este factor. Y esta es la forma en que se escribe la descomposición factorial de g. Que esto ya es una expresión, es la expresión analítica. Nada más que está escrita en su expresión factorial. ¿Sí? ¿Qué nos falta para conocerla definitivamente? Nos falta conocer A. ¿Cómo podemos hallar A? ¿O qué dato podemos usar? Ya usamos este dato primero, ya lo usamos. ¿Sí? Ahora vamos a ver si podemos usar este. ¿Por qué? Porque la ordenada en el origen, ¿sí?, es un punto, la ordenada del origen nos da la imagen de 0. ¿Sí? Tengo 0 acá, la imagen es menos 4. Perdón, 4. ¿Ah? Es decir, lo que conocemos acá es este punto, que es un punto de gráfico. Nada más que es un punto particular porque es la intersección del gráfico con el y. Ahora, sabemos que se intersecta en este punto, la imagen de 0 es 4. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si acá sustituyo x por 0, me va a dar, tiene que dar 4. ¿Entendido? Bueno, como no me va a dar el pizarrón, voy a borrar y voy a seguir por esto. ¿Sí? Por esto acá. Esto acá, tengo g de x
escribir como A por X menos 1 por X menos 4. ¿Sí? Y vamos a usar ese dato. ¿Está? ¿Cómo? P de 0 igual a 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo en la expresión sustituyo por 0, me tiene que dar 4. Entonces, si esta es la expresión, sustituyo X por 0, sé que me tiene que dar 4. Sí o sí. ¿Por qué? Porque 4 es la ordenada en X igual a 0. Entonces, en la expresión de G, que tenemos hasta ahora, sustituyo por 0. Me queda A por, no lo conozco. La idea es conocer A por 0 menos 1 por 0 menos 4. Perdón, acá copié algo que estaba mal. Más 4. ¿Sí? Sí, acá estaba bien, había puesto más 4. Me equivoqué cuando lo pasé. Perdón. Entonces, 0 menos 1, 0 más 4. ¿Sí? Y eso sabemos que tiene que ser igual a 4. ¿Ah? Porque sabemos que 0 es igual a 4. De nuevo, estoy frente a una ecuación, una incógnita que es A, espejo A. ¿Sí? Pero antes vamos a hacer las cuentas. 0 menos 1 es menos 1. 0, 4, 0 más 4 es 4. Y esto tiene que ser igual a 4. Esto es A por 4 igual a 4. O sea que A es igual. Como el menos 4 está multiplicando a A, lo transpongo haciendo la operación inversa que es dividiendo. 4 dividido menos 4. ¿Sí? O sea que A es menos 1. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el coeficiente principal, que va acá, es menos 1. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer un paréntesis. Ahora, ¿qué sabemos ahora? Que la expresión analítica de G es G de X igual menos 1 por X menos 1 por X más 1. ¿Sí? Y acá ya está resuelto el ejercicio, porque pedía la expresión analítica. ¿Ah? Esta expresión analítica está escrita en su descomposición factorial. Está factorizada de una forma particular. Si yo quisiera saber la expresión analítica, ¿no?, de la función desarrollada, y bueno, hago este producto y después el otro, o al revés, pero hago el desarrollo de esa expresión y obtengo la expresión desarrollada. Y no hay ningún problema. Pero el ejercicio, que quede claro que ya está resuelto ahí. Esa ya es la expresión analítica, está escrita en su descomposición factorial. ¿Sí? Entonces, algo importante acá es que nosotros, a partir de 3 datos, ¿sí?, de conocer 3 puntos del gráfico, como son estas dos intersecciones con el eje X y este punto, conociendo las coordenadas de esos 3 puntos, pudimos encontrar la expresión analítica de la función. ¿Ah? Entonces, eso es algo muy importante. ¿Ah? Entonces, que quede claro que al principio no teníamos nada. ¿Ah? Y pudimos escribir la expresión analítica. Bueno, y ahí terminaría el ejercicio, ¿sí?, cuyo objetivo es eso. Entonces, que quede claro que esto de descomposición factorial y todo tiene mucha justificación teórica. ¿Ah? Ahora lo estamos viendo de manera intuitiva para poder trabajar con funciones polinómicas de segundo grado, para que después nos quede un poco más, un poco mejor, un poco, que sea menos el cambio, menos brusco el cambio, para trabajar con funciones polinómicas de grado mayor. Y ahí vamos a dar divisibilidad, todas cosas que nos permitirían justificar, ¿sí?, por qué escribimos la descomposición factorial así. ¿Ah? Entonces, ahora lo que hay que hacer es repasar todos los ejercicios, copiar los ejemplos, ver si hay dudas y consultar en la clase de Zoom del próximo jueves.